Hola, espero estés teniendo un día muy venturoso. Hoy les voy a platicar acerca de la toma del caso. La toma del caso es un proceso lógico y artístico. Se necesita un verdadero arte para poder hacer una correcta prescripción homeopática. En este proceso se requiere lógico y disciplinado, que requiere de toda nuestra paciencia y comprensión, un buen juicio por parte del médico. Como les decía, es una verdadera obra de arte que consiste en recoger los hechos relevantes del caso, traducirlos en los rubros del repertorio y usarlos para el análisis repertorial. El médico debe de tener en cuenta los signos y síntomas más notables, singulares, extraordinarios y peculiares del paciente. Hahnemann, desde su perspectiva en la toma del caso, nos dice y nos propone que el médico debe carecer de prejuicios y sentimientos. Debe ser atento, fiel al trazar el cuadro de una enfermedad. Debe escribir con exactitud lo que el paciente y sus amigos dicen, sin interrumpirlos a menos que se desvíen. El médico debe considerar los síntomas en una totalidad completa en las propias palabras del paciente y comenzando cada síntoma en una nueva línea. El médico debe tratar de obtener información tanta como le sea posible, haciendo sugerencias generales si es necesario. Nunca hacer preguntas directas que el paciente nos va a responder con un sí o un no en un interrogatorio. La diferencia entre las enfermedades crónicas y agudas. En las enfermedades crónicas nosotros sabemos que se produce una infección por un miasma crónico, tomando una evolución lenta que puede durar meses o años. El médico debe investigar el estado de salud del paciente antes de su enfermedad, eliminando las expresiones que se anotaron después de la medicación. El médico debe considerar las circunstancias especiales del paciente respecto a su modo de vivir, su dieta, su posición doméstica y otras peculiaridades que pueden producir o mantener la enfermedad. También debe de tener cualidades de circunspección, tacto y conocimiento de la naturaleza humana. Las enfermedades agudas se originan por la falta de higiene, errores en la dieta, agentes físicos, cambios atmosféricos o influencias mentales y morales. Estas toman una evolución rápida que puede tardar días o semanas. El médico no puede arriesgarse a dejar que el paciente sin medicación para observar la verdadera naturaleza de la enfermedad. Y debe de examinar cuidadosamente la imagen pura de la enfermedad. Disculpa la repetición, pero estamos hablando de la enfermedad. El médico debe escribir los síntomas de varios casos de la misma enfermedad para revelar el genio epidémico. ¿Qué pasos debemos de evitar y qué cosas debemos de evitar en la toma de caso? El médico debe de seguir los siguientes pasos en la toma de caso. Tener una mente abierta, sin prejuicios. Tener un método implacable. Abstenerse de hacer preguntas directas, como decía anteriormente, o sugerentes.
abstenerse de hacer preguntas directas, como les decía, mostrar paciencia y comprensión, ser muy observador y anotar la expresión y los cambios del paciente. Aquí es importantísimo que nosotros sepamos leer el lenguaje corporal en nuestro paciente, porque él nos va a decir, digamos, un 10 o 20% en la mayoría de los casos, y lo demás nos los va a decir su lenguaje corporal. El médico debe de evitar hacer las siguientes cosas en la toma de caso: apurarse para obtener muchas respuestas rápidas, ser poco considerado con el sufrimiento del paciente, hacer preguntas que sugieran respuesta, como comentaba anteriormente, repetir las preguntas, dejar de considerar alguna sensación o sentimiento peculiar. Debemos tener mucho cuidado para que no se nos escapen los síntomas peculiares. Prescribir el medicamento sin tomar los síntomas en una totalidad completa es lo que no debemos hacer. Hacer preguntas sobre la vida privada o la esfera sexual sin garantizar privacidad de discreción. Interrumpir al paciente, mientras narra sus síntomas. Usar términos técnicos y complicados. O sea, en resumen, el análisis del caso es un proceso de decisión que debe procurarse interpretando correctamente los rasgos importantes del caso y generalizando cada caso individual. La importancia de esta toma de caso correcta es para poder encontrar el símil más correcto. Es el objetivo primario que cualquier médico homeópata debemos de tener, y para lograrlo necesitamos un método fácil, rápido, confiable y muy acertado, que depende de la manera de usar los medicamentos, la dosis y la repetición de la potencia. Los obstáculos que podemos encontrar en la toma de caso son la inconsciencia del paciente, mis prejuicios como médico y la costumbre del paciente a sus padecimientos. No les va a dar importancia y no nos los va a decir. O si hay intimidación del paciente para platicar sobre temas delicados. Aquí mucho ojo: si el paciente no hace ninguna referencia a temas delicados y no es necesario nosotros tocarlo porque no es el motivo de consulta en ese momento, esperar a que el paciente tenga confianza y nos hable, por ejemplo, acerca de su actividad sexual o temas que a ellos les da pena tratar. La toma de caso nos permite marcar la total sintomática, la individualización de la totalidad sintomática y tener una idea completa y clara del paciente y de la enfermedad, junto con los factores causales, temperamentales y constitución del paciente. Identificar una forma de vivir equivocada. Una forma de vivir equivocada es aquella que implica poca higiene, hábitos alimenticios erróneos, aversión al trabajo, ejercicio y reposo y sueño inadecuados, o adicciones. Ahora, la importancia de la constitución en homeopatía. Nos ayuda a saber qué potencias se van a adaptar más a las personas según su hipersensibilidad, su temperamento, su inteligencia, su reacción y su resistencia a los agentes patógenos. El Dr. Hahnemann clasificó a la gente en 3 categorías: miasmática, sifilítica, psicótica e histérica. Y en el próximo video les comentaré acerca de las constituciones y los medicamentos más convenientes dependiendo de la constitución de cada persona. Gracias, nos vemos en el siguiente video.